El cine de oro mexicano fue la fábrica de sueños más poderosa de toda América Latina. Nos regaló galanes imposibles, divas que parecían diosas, romances que hicieron suspirar a generaciones enteras. Pero bajo esa superficie brillante se escondía un mundo de secretos, silencios y miedos. En una época donde ser diferente era un pecado imperdonable, muchos artistas se vieron obligados a vivir en las sombras. Y cuando el SIDA apareció en los años 80, ese silencio se convirtió en sentencia de muerte. Hoy vamos a descubrir las historias más oscuras y desgarradoras. 12 actores gays del cine de oro que murieron en secreto, víctimas de una enfermedad que la industria prefirió ocultar. Comenzamos con uno de los casos más impactantes: Enrique Álvarez Félix, hijo único de María Félix, la máxima diva del cine mexicano. Crecer bajo la sombra de una mujer tan poderosa parecía un privilegio, pero para Enrique fue un peso insoportable. Desde niño, la doña lo moldeó como quería. Debía ser fuerte, viril, impecable, pero Enrique no encajaba en ese molde. Jamás se le conoció una novia, jamás un romance público. En su entorno se susurraba constantemente sobre su orientación. Se dice que cuando quiso abrirle su corazón a su madre, María lo fulminó con una sola mirada y le dejó claro que en su mundo no había espacio para esas desviaciones. La presión lo obligó a vivir una vida de apariencias, brillando en televisión y cine, pero cargando un secreto que lo destruía por dentro. En los años 90 su cuerpo empezó a mostrar señales alarmantes. Perdió peso, su piel se veía pálida, cansada. En 1996 murió oficialmente de un infarto, pero entre periodistas y gente del espectáculo, otra versión corría. Enrique había contraído VIH años antes y el SIDA lo había consumido lentamente. La doña usó todo su poder para encubrirlo. No quería que el apellido Félix quedara manchado por el estigma. Su velorio fue frío, sin lágrimas, sin cariño real, solo la imponente figura de María Félix, que no derramó ni una sola lágrima por su único hijo. Rodrigo Puebla nunca fue protagonista, pero su rostro era familiar en decenas de películas del cine de oro, siempre en papeles secundarios, siempre en la sombra, y en la vida real también parecía un fantasma. Nunca se casó, nunca presumió pareja alguna, ni femenina ni masculina. En un México profundamente conservador, esa soledad levantaba sospechas. En 1993 fue hallado sin vida en su casa. Oficialmente murió de una enfermedad crónica, pero la versión no convencía a nadie. Los rumores apuntaban a que había contraído VIH y que, tras ser rechazado por la industria, terminó viviendo aislado, sin familia ni amigos que lo acompañaran en sus últimos días. Su muerte fue maquillada como causas naturales. Una mentira cómoda que evitaba la vergüenza pública en una época donde el SIDA era sinónimo de pecado. Otro rostro inolvidable fue el de Agustín Insunza, quien apareció en más de 200 películas, sobre todo en comedias. Su presencia era constante, su risa inconfundible, pero detrás de esa imagen alegre se escondía un hombre lleno de secretos. Mientras sus compañeros presumían conquistas con actrices y vedettes, él jamás hablaba de mujeres. Nunca se le conoció esposa, ni hijos, ni novias. En los camerinos, el murmullo era claro. Agustín tenía otra vida, pero jamás se atrevió a mostrarla. En 1978 murió repentinamente. Oficialmente, causas naturales. Sin embargo, quienes lo habían visto en sus últimos meses sabían que su deterioro era evidente. Su familia se encargó de borrar cualquier rastro de su vida íntima. No hubo homenajes, no hubo grandes declaraciones, solo un funeral discreto y un silencio absoluto. Décadas después, cuando el SIDA ya había golpeado con fuerza a la industria, su nombre volvió a sonar como otra víctima silenciada. Antes de continuar, déjame hacer una pausa. Si disfrutas descubrir estos secretos oscuros del cine de oro y quieres seguir viendo historias impactantes, suscríbete si te gusta el video. Tu apoyo nos ayuda a mantener viva la memoria de estos artistas olvidados.
El caso de Jorge Mistral es uno de los más enigmáticos. Español de nacimiento, conquistó México con su mirada intensa y su porte de galán imposible. Las mujeres lo adoraban, pero él siempre parecía distante, reservado, inaccesible. Su carrera fue impecable hasta que, a principios de los 70, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Adelgazó, perdió fuerza, se le veía cansado, enfermo. En 1972, sin previo aviso, Mistral se quitó la vida con un disparo en el pecho. La versión oficial fue que sufría una enfermedad terminal, pero nunca se especificó cuál. Con la llegada del SIDA, muchos comenzaron a conectar los puntos. Su deterioro acelerado, su aislamiento, el silencio de sus colegas. Todo apuntaba a que llevaba en secreto una batalla contra la enfermedad. Algunos aseguran que prefirió morir antes que enfrentar la humillación pública. Aunque más recordado por su música con los Panchos que por el cine, Alfredo "El Güero" Gil fue parte de ese mundo artístico donde las apariencias lo eran todo. Sus compañeros presumían romances en cada ciudad, pero él siempre callaba. Nunca se le conoció pareja femenina. Los rumores sobre su orientación eran un secreto a voces en los círculos privados del espectáculo. En 1999 falleció a los 84 años. Oficialmente, su muerte no tuvo relación con el VIH, pero quienes lo conocieron de cerca aseguraban que su deterioro había comenzado mucho antes y que había preferido mantener silencio para evitar el escándalo. Carlos Navarro era un actor magnético, talentoso, con una carrera prometedora. Trabajó con gigantes como Luis Buñuel en cintas como La ilusión viaja en tranvía, pero su vida personal siempre fue un misterio. Nunca se le conoció pareja femenina. Los rumores lo vinculaban sentimentalmente con Ramón Navarro, un actor mexicano en Hollywood brutalmente asesinado en 1968, en un caso relacionado con su homosexualidad. Un año después, en 1969, Carlos murió a los 45 años, oficialmente de cáncer, pero cuando el SIDA comenzó a hacerse presente en la industria, su nombre volvió a surgir en conversaciones y sospechas. Entre las mujeres, Maricruz Olivier fue una de las figuras más enigmáticas. Su aura magnética la convirtió en estrella del cine y la televisión, pero en su vida privada jamás mostró interés por los hombres. Se especulaba que su gran amor fue Beatriz Sheridan, con quien habría mantenido una relación secreta. Su escándalo más fuerte ocurrió en una fiesta privada exclusiva para mujeres, donde la policía irrumpió y varias asistentes fueron arrestadas por faltas a la moral. Se dice que existe una fotografía de Maricruz en ese momento, pero nunca fue publicada. En 1984, su salud comenzó a deteriorarse drásticamente. Perdió peso de forma alarmante, su piel perdió color. Oficialmente murió de cáncer de páncreas, pero en los pasillos del espectáculo la versión era otra. Maricruz había contraído VIH y su círculo más cercano lo manejó en absoluto secreto para evitar el escándalo. Roberto Cobo fue uno de los actores más valientes de su época. En Los Olvidados dejó una huella imborrable y en El lugar sin límites interpretó a Manuela, un travesti, en un papel que desató polémica y estigma social. En su círculo íntimo se sabía que era gay, pero públicamente jamás lo admitió. Tras el terremoto de 1985, quedó herido y con problemas de movilidad. Su salud fue decayendo poco a poco hasta que murió en 2002. Oficialmente por un derrame en el esófago y un infarto, pero documentos médicos y testimonios hablaban de medicamentos para VIH. Su diagnóstico fue ocultado para proteger su legado, porque en esa época el estigma aún era brutal. Pausa rápida. ¿Te das cuenta de lo fuerte que son estas historias? Si quieres que más personas las conozcan y reflexionen sobre el peso del silencio en el cine de oro, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene, porque lo más escalofriante aún falta. Miguel Alcántara lo tenía todo: galán de telenovelas, sonrisa encantadora, rostro perfecto, el tipo de hombre que todas las mujeres querían en sus pantallas, pero en la vida real vivía solo. Nunca se le conoció pareja. En los años 90 comenzó a desaparecer poco a poco. Su cuerpo se debilitó, dejó de aparecer en eventos. Lo más aterrador fue su muerte. Pasaron 5 días antes de que alguien notara su ausencia. 5 días con su cuerpo en total abandono. Nadie lo buscó, nadie preguntó por él.
Cuando lo encontraron, ya estaba en descomposición. Oficialmente murió de leucemia, pero entre sus pertenencias había tratamientos para VIH. El silencio fue tan cruel que ni siquiera en la muerte tuvo compañía. Carlos Ancira, un actor fuera de serie, dueño de una intensidad dramática única, que brilló en el teatro y el cine, pero su vida personal era un misterio absoluto. Nunca se le conoció romance alguno. En 1987 murió repentinamente. La versión oficial fue complicaciones de salud, pero en los círculos más íntimos del arte mexicano se susurraba otra historia. Ancira también había sido víctima del SIDA. Su círculo cercano ocultó todo para proteger su nombre y evitar el escándalo. Joaquín Cordero fue uno de los grandes, galán en su juventud, símbolo de autoridad en su madurez. Padres de familia, militares, sacerdotes, encarnó al hombre fuerte de México. Casado y con hijos, parecía la imagen perfecta. Pero en los pasillos del espectáculo se decía que llevaba una doble vida. Aunque nunca hubo pruebas, el rumor fue constante. En 2013, murió por complicaciones respiratorias y neurológicas. Oficialmente, por la edad, extraoficialmente, se hablaba de una enfermedad inmunológica vinculada al VIH. Todo fue manejado con hermetismo absoluto. Cerramos con Ramón Gay, uno de los rostros más enigmáticos del cine de terror y ciencia ficción. Alto, elegante, con un porte único. Su vida amorosa era un misterio. No era mujeriego, no se le conocieron romances públicos. En 1960 fue asesinado en plena calle por el actor Salvador Lozano. Oficialmente un crimen pasional por una mujer, pero con el tiempo la historia se resquebrajó. Algunos aseguraban que la disputa no fue por una mujer, sino por un hombre. Y lo más perturbador, en sus últimos meses, Gay ya mostraba un deterioro físico que pocos supieron explicar. Algunos creen que estaba enfermo y que su asesinato fue solo una cortina para silenciar algo más grande. Estas 12 historias son más que tragedias individuales, son un reflejo del miedo, del prejuicio y del silencio que marcó una época. El cine de oro nos regaló sueños, pero también ocultó cicatrices, actores y actrices que murieron solos, olvidados, enterrados bajo diagnósticos oficiales que nunca convencieron. El estigma del SIDA fue tan fuerte que prefirieron callar antes que enfrentar el juicio público. ¿Cuántos secretos se llevaron a la tumba? ¿Cuántas vidas fueron silenciadas para proteger la imagen de una industria que no aceptaba la diferencia? Quizás nunca lo sepamos, pero lo que sí podemos hacer es recordarlos, hablar de ellos y no dejar que el silencio gane. Déjame en los comentarios qué opinas de estas impactantes historias. Y recuerda, suscríbete si te gustó el video, activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje al lado más oscuro y oculto del cine de oro mexicano.